¿Sabes qué es el Mercosur? En este video te traigo 4 aspectos que considero centrales para que puedas entender bien este contenido, aunque nunca hayas estudiado sobre el tema. Son: ¿qué es el Mercosur? Las etapas de integración de bloques económicos, el contexto histórico de la creación del Mercosur, así como algunos aspectos contemporáneos. Así que vamos al video. Hola amigos, ¿todo bien? Soy Paulo, profesor de geografía. Como siempre, es un gusto tenerlos aquí conmigo en Geo Ilustrada. Nuestro tema de hoy, Mercosur. Así que, sin más preámbulos, vamos al video. Para empezar, ¿qué es el Mercosur? Básicamente, es el bloque económico de América del Sur, cuyo objetivo es crear una integración regional entre los países de América del Sur. En este caso, los miembros fundadores son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Pero vamos a hablar un poco más sobre los miembros más adelante, ¿de acuerdo? A través de esta integración regional, el gran objetivo del Mercosur era la creación de un mercado común entre los países miembros, que culminaría con la libre circulación de productos, trabajadores y capital, además de un arancel externo común, o AEC, para los países no miembros. Pero ya voy a hablar un poco más sobre la EC, ¿de acuerdo? Antes de eso, necesitas entender que todo esto que mencioné hasta ahora eran los objetivos del Mercosur. Sin embargo, no todos ellos se concretaron. Y aquí entra algo muy importante. Cuando hablamos de integración regional entre países, ¿verdad? De bloques económicos, existen etapas de integración. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de esas etapas para que puedas entender en cuál de ellas está el Mercosur. Y aquí voy a hacer un resumen, ¿de acuerdo? Para que no nos extendamos mucho. La primera etapa, y la más elemental, es el área de libre comercio, que busca, esencialmente, la eliminación de barreras como impuestos de importación y exportación. Como ejemplo de esto, podemos mencionar el TLCAN, que es el Tratado de Libre Comercio de los países de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá. La siguiente etapa de integración sería la Unión Aduanera, que además de todos los aspectos de la anterior, establece también una arancel externo común, el AEC, que mencioné hace un momento. Pero, ¿qué es eso de la TEC? Básicamente, es la estandarización de tasas por parte de los países del mismo bloque en operaciones comerciales con países fuera del bloque. Bastante sencillo, ¿verdad? La siguiente etapa sería el mercado común. Entre otros aspectos, dentro de esta fase de integración, también existe la libre circulación de personas entre los países miembros para trabajar o incluso establecer residencia en otros países del mismo bloque, claro. Y la última y más avanzada etapa del proceso de integración sería la unión económica y monetaria, que además de todas las características anteriores, también implicaría la adopción de una moneda común entre los países del bloque. Como ejemplo, podemos mencionar a la Unión Europea, que adoptó, de hecho, una moneda común, ¿verdad? En este caso, el euro. Pero, ¿en cuál de estas etapas se encuentra el Mercosur, profesor? En este caso, en la segunda, o sea, unión aduanera. Bastante sencillo, ¿verdad? Vamos ahora entonces a hablar del contexto histórico de la creación del Mercosur, tema también sumamente importante. Y aquí, nuevamente, voy a hacer un resumen de algunos de los principales aspectos, ¿de acuerdo? Bueno, la primera iniciativa, en el sentido de una integración regional de América del Sur, ocurrió en 1960 con el Tratado de Montevideo, que fue firmado por todas las repúblicas sudamericanas y México, creando así la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, o ALAELCE. Sin embargo, ese tratado no prosperó de la manera que se pretendía, lo que culminó con la firma de un nuevo Tratado de Montevideo, este de la década de los 80, sustituyendo la ALALS por la ALADI, o Asociación Latinoamericana de Integración, que buscaba promover ese desarrollo regional entre los países de América del Sur, principalmente a través de la reducción de tarifas entre los miembros. Sin embargo, dicho acuerdo no resultó tan ventajoso para los países más grandes del grupo, en este caso Brasil y Argentina, que empezaron a priorizar acuerdos bilaterales entre ellos, que fue el caso del Acta Bilateral entre Brasil y Argentina, firmada en el año de 1986,
que preveía un proceso de integración progresiva entre estos dos países. Sin embargo, posteriormente, otros países también mostraron interés en este acuerdo, como fue el caso de Chile y Uruguay, pero Chile terminó desistiendo, dejando espacio para Paraguay. Entonces, finalmente, en el año de 1991, después de intensas negociaciones entre estos países, se firmó el Tratado de Asunción, creando así el Mercado Común del Sur, o Mercosur, un bloque económico formado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Hecho este gran resumen, ahora vamos a la parte final del video y hablemos de cómo está estructurado actualmente el bloque. Pero antes de eso, solo un aviso rápido. Si quieres tener acceso al mapa mental de este video, así como de todos los otros videos del canal, conoce nuestro kit Mapas Mentais Geo Ilustrada. Estoy seguro de que te va a ayudar mucho en tus estudios y al adquirirlo también estarás ayudando mucho a este canal. El enlace está aquí en la descripción del video, ¿vale? Actualmente, el Mercosur tiene 5 países miembros: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Y no te olvides de eso, ¿de acuerdo? Porque esto suele aparecer mucho en exámenes, pruebas de ingreso, en fin. Pero también forman parte del grupo los países asociados, en este caso, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. La Guyana aquí no es la Guayana francesa, ¿de acuerdo? Es solo Guyana, y también es esencial que sepas que Bolivia está en proceso de adhesión para convertirse en país miembro. Pero ¿cuáles son las diferencias entre los países miembros y los asociados? Básicamente, los asociados no adoptan el AEG o arancel externo común que mencioné al principio del video. Y aquí, pasando al cierre, traigo algunas consideraciones importantes que necesitas saber. En el año 2012 se suspendió a Paraguay. Esto fue debido a la destitución del presidente del país en ese momento, Fernando Hugo, lo que fue entendido por los países del bloque como una violación a su principio democrático. Por eso, aplicaron ese castigo a Paraguay, y en el mismo año, en 2012, Venezuela entra al grupo, y Paraguay también termina regresando después de sus elecciones presidenciales, y aunque a regañadientes, termina aceptando la entrada de Venezuela. Entonces, con eso, también pasa a formar parte oficialmente del bloque. Sin embargo, en el año 2017, Venezuela es suspendida del grupo. Y desde entonces, Venezuela se encuentra suspendida del Mercosur. Esto, entre otros factores, se debe al hecho de que los demás países miembros consideran que hubo una ruptura democrática en el país, lo que infringe las reglas del bloque. Estoy dejando 2 videos complementarios ahí en la pantalla, uno de ellos sobre los BRICS. Estoy seguro de que también te va a gustar. Eso era todo. Gracias a ti que te quedaste hasta aquí. No olvides conocer nuestros mapas mentales. Hasta la próxima. Adiós.